el pianista está en do mayor y él lo canta en re mayor. O en la terrible. O en a sostenido menor. El hombre está allá y el pianista está allá. Y él sabe que lo está haciendo mal. Y cuando termina dice, esto es para Dios, hermano. Yo quiero coger la silla y mandársela atrás. Porque si es para Dios, Jan, si es para Dios, Víctor, entonces yo tengo que identificar lo que es de calidad y darle calidad. Entonces, si yo identifico que yo no tengo calidad, entonces debo de inhibirme. Desde que yo escucho a una persona decir, yo no canto, pero es para la gloria de Dios que yo lo voy a hacer, ya es un preludio, ya eso es un aviso diciéndote, lo voy a hacer mal. Va a cantar mal. Va a cantar mal. Entonces, ¿por qué los pastores, muchos, no todos, esperan a que la bocina le dé el último sonidito, varón, para poder cambiar esa bocina? Sí, en mi mente y mi corazón yo creo que lo que se está haciendo eficiente con esa bocinita que suena como una araña, que suena como una abeja. Si yo siento que con eso estoy haciendo el trabajo de Dios, yo no voy a cambiar la bocina. Atención, hermanos cacones. Hermanos cabezones, ustedes son necesarios en la iglesia. Eso lo arregla un hermano cabezón, de esos hermanos rebeldes, de los que los pastores no soportan. Eso lo arregla un rebelde. El que se para y dice, ve acá, y en esta iglesia, ¿y qué es lo que pasa? No podemos comprar una bocinita, Sí, porque muchas veces... Los zapatos son necesarios. Muchas veces... Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la Cápsula Podcast. Estamos hoy con dos invitados que venimos a hablar de un tema muy picante, muy poderoso a la vez, porque sabemos que el que le coja el sentido que nosotros le vamos a dar y el que entienda lo que se va a hablar aquí, yo sé que va a ser de suma bendición. Ando con mi hermano Jan Marizán. Dios te bendiga, Jan. Bienvenido. Víctor, Dios te bendiga, gracias. Preséntate a la audiencia. Bien, Giancarlos Marizán, como Víctor ya mencionó, estamos aquí a sus órdenes. Amén. Y también mi hermano Ramón. Ramón ha sido, bueno, yo quiero que tú te presentes un poquito porque Jan ya ha estado aquí, pero a ti hay muchas personas que quizás no te han visto. Te puedes acercar un poco al micrófono. Bueno, pero ahí me van a ver, ¿verdad? Sí, Ramón Orlando Santos, mi nombre. Cristiano evangélico, bautizado en el Espíritu Santo. Llama fuego, chispa, candela. Todo que prenda. Casado. ¿Qué más tengo que decir? Era también tiene que decir que fuiste líder nacional de jóvenes. Las calidades. Exacto. Bueno, fui presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, AJEC. Esa es la asociación de jóvenes que pertenece al Concilio de Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, MI como la conoce. Fui presidente de esa asociación en un periodo de 2 años y miembro por más de 17 años. Hemos trabajado con jóvenes. Esa es la... Excelente. Es decir, que ya ha tenido mucha experiencia en el área de liderazgo y también en ver todo lo que se da en la iglesia. ¿Por qué digo esto, Ramón? Porque hoy venimos con un tema. Ya el hermano Jan es líder de adoración también. Ha sido líder de adoración en varias iglesias, agrupaciones y bandas, y también en su iglesia local. Pero hay algo que se da, muchachos, y es que no sé si es solamente en San Francisco de Macorís. Espero que sea así, que solamente sea aquí. Pero hay algo que se ve, y es que tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos personas en nuestras congregaciones que no están preparadas. Por ejemplo, en el caso del canto, se supone que para poner a alguien a cantar debe ser una persona que lo haga bien, porque es para la gloria de Dios, o es lo que yo entiendo. Pero tenemos hermanitos y hermanitas que cantan feísimo y ellos lo saben, y aún así le exigen al pastor que le den una oportunidad para cantar. Los músicos andan como caballos atrás de ellos porque ni lo alcanza, y que el tiempo, que el tono, que esto, que el otro. Y tenemos esa situación que los hermanitos quieren seguir cantando. ¿Qué ustedes me pueden decir respecto a eso? Por lo menos en el canto, adelante. Sí, pero no me mire a mí primero. Ya que hable, que el líder avance. Mira, Ramón, Víctor también. En diciembre, no sé si todavía se practica, pero cuando yo estaba pequeño, compraba muchos fuegos artificiales
había uno específico que lo prendían y lo tiraban al piso. Y ese andaba de un lado para otro, llamado de buscapié. Yo creo que esa pregunta de Víctor es una buscapié. Mira, es una pregunta, Víctor, un poquito controversial porque a quien lo hace es porque le gusta el canto. Quizá entiende que lo hace bien, aunque quien lo evalúa se da cuenta que no. Pero mira, yo creo que todos en algún momento hemos sido incompetentes. O sea, hemos sido novatos. O sea, hemos tenido la falta de entrenamiento, de capacitación en alguna área. Hemos sido aprendices. Sin embargo, el canto, al igual que la medicina, al igual que la predicación, al igual que cualquier oficio o profesión, hay que estudiarlo. Hay que prepararse para eso porque, de hecho, existen academias de música. Y si existen academias es porque se necesita o se requiere una preparación para ejercer ese arte. Es un arte, la música. Entonces, entiendo que si queremos cantar, deberíamos prepararnos para cantar. Ok, ¿qué usted opina, señor Ramón, al respecto a eso? Nos vamos a hacer virales hoy. No, usted da su opinión y lo que usted diga. Mira, es bueno hay que identificar los males. Los males. No se puede ser muy radical en ese sentido porque tenemos diferentes condiciones en las diferentes congregaciones. Claro. Pero hay un mal que hay que identificar. Y es en qué fija ese miembro nuevo, ese nuevo creyente, en qué fija su mirada cuando piensa en servir en la iglesia. ¿En qué fija su mirada? Y por lo regular entonces vemos que la mayoría del creyente, nuevo creyente, quiere cantar. Entonces eso me hace a mí preguntarme, ¿por qué la gente quiere cantar? Bueno, yo podría decirte, en el evangelio moderno de hoy, creo que hay un deseo de exposición y esa posición a la iglesia te permite esa exposición. Hay tareas dentro de la iglesia que no te muestran tanto como exacto, barrer la iglesia. Eso no te Nadie quiere eso. Nadie sale en una ficha como una escoba. No. Ahora, los adoradores, hoy en día más que nunca, son personas que tienen exposición. Entonces, el nuevo creyente, más que en pensar en que yo necesito capacitación para hacer esa tarea, dice, este es el lugar donde Dios me quiere, porque Dios me llamó para hacer cola, no cabeza. Y esa es una frase que le ha hecho daño a la iglesia. Para hacer cabeza y no cola. Todo el mundo quiere ser cabeza y no cola, cuando la realidad es que tú necesitas, como dice Jan, una capacitación para hacer esa tarea. Hay una frase que a mí me molesta, no sé si a ustedes les molesta. Para el la hermano gloria se para, el pianista está en do mayor y él lo canta en re mayor. O en la terrible. O en a sostenido menor. El hombre está allá y el pianista está allá. Y él sabe que lo está haciendo mal. Y cuando termina dice, esto es para Dios, hermano. Yo quiero coger la silla y mandársela atrás. Porque si es para Dios, Jan, si es para Dios, Víctor, entonces yo tengo que identificar lo que es de calidad y darle calidad. Entonces, si yo identifico que yo no tengo calidad, entonces debo de inhibirme. Mira, yo que toco el piano y he dado clases, siempre se me acercan jóvenes y dicen, yo quiero aprender a tocar. Y cuando yo les pongo ejercicio, cuando daba clases, ya actualmente no doy, que ellos comenzaban a ver que requería estudio, que requería dedicarle tiempo, no volvían a la clase. Entonces, si tú quieres tocar lindo, debes practicar también. O sea, todo tiene que tener un tras de cámara, un background. O sea, tú no puedes simplemente porque te guste tocar, ir a tocar un piano porque lo vas a hacer mal. Y entiendo que así mismo es el canto también, porque van de la mano, o sea, es música. Entonces, creo que se debe prestar un poquito más de atención a esa parte. Es así, miren.
Esa frasecita que acaba de decir Ramón es una frase que la utiliza todo, o sea, desde que yo escucho a una persona decir, yo no canto, pero es para la gloria de Dios que yo lo voy a hacer. Ya es un preludio, ya eso es un aviso diciéndote, lo voy a hacer mal. Va a cantar mal. Va a cantar mal. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que no todas las iglesias tienen personas que canten bien. O sea, personas capacitadas. Pero ahí es donde entra lo que ustedes acaban de decir, la capacitación. Si tú sabes que tú tienes una voz más o menos un chin melódica, pero te falta tiempo, o te falta mantenerte en un tono, en un círculo armónico, ¿qué tú debes de hacer? Hay muchísimas escuelas que tú te puedes preparar tu voz. Yo recuerdo, cuando yo era líder de adoración en la congregación, recuerdo que se acerca una persona a la pastora y le dice, pastora, yo quiero cantar. Y ella, como ya teníamos un grupo de adoración, me dice a mí, fulana quiere cantar. Entonces yo no, perfecto, que venga a los ensayos. Cuando esa muchacha vino a los ensayos, que yo comienzo a tocarle, ella entona el primer tono. Por ejemplo, le digo, comenzó nítido. Pero entonces me comenzaba y se me iba de tono. Que después agarraba y el tiempo no me lo mantenía. Todo eso. Pero la muchacha tenía una voz un poco melódica. Yo le dije, mira, tu voz es tratable. Tu voz se puede trabajar. Pero ahora mismo tú no puedes tomarme parte para tú cantar. Porque ella quería parte de una vez, ni ensayando bien y quería parte. Ahora tú no me puedes tomar parte porque tu voz hay que trabajarla, hay que hacerte coger el tiempo. Porque es que, mi hermano, si le estamos dando algo a Dios, debe de ser con calidad, o es lo que yo creo. Pasa lo mismo en la predicación, que quiero que hablemos de eso también. Personas que, ¿ustedes creen que todo el mundo está capacitado para predicar? ¿O puede capacitarse para dar un mensaje bueno? Mira. Que hablen con pastor primero. Mira, yo entiendo que para cada cosa que se vaya a hacer se requiere estar capacitado para hacerlo. Y no quiero salirme de la Biblia porque después dicen, no, ellos están hablando ahí de temas y no citan la Biblia. Jesús, cuando inició su ministerio, lo primero que hizo fue reclutar a personas no capacitados, no preparados para él capacitarlos para una encomienda, para una misión. Y eso no es la excepción en ninguna área. Si usted quiere cantar, debe buscar capacitación para esa área. Y creo que eso va de la mano con algo muy fundamental en las iglesias que no se está tomando en cuenta o se está tomando poco en cuenta, que es los roles. Los roles es algo que es funcionar en todas las esferas, en todo nuestro entorno. En una empresa se necesita un gerente, se necesita el conserje, y no deja de ser importante, porque cada quien cumple con una función. Y dentro de la iglesia, el canto es una función y se debe estar capacitado para ella. Así como Jesús capacitó a los discípulos para llevar el evangelio, así como los predicadores leen la Biblia porque necesitan tener palabras frescas y capacitarse en institutos bíblicos y demás, así también en la esfera de la música también se debe capacitar. O sea que es necesario en todos los aspectos. Mira, a mí me gustaría hacer la división, o sea, entre los dones y las tareas, o sea, las tareas que se hacen en la iglesia, dividirla entre esas tareas y la predicación. Yo quiero dar la predicación en un solo ámbito y le voy a explicar por qué. Voy a decir algo que aprendí, que yo creo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa es mi cámara? Sí, esa. Yo estoy convencido de que la predicación unida con la enseñanza está separada solo para aquellos que tienen el don. Repito, la predicación y la enseñanza, no hablo de la predicación evangelística, la que todos estamos capacitados para eso. Dios nos llamó para evangelizar. Nosotros estamos impregnados con un mensaje para la gente. Ahora, la predicación llevándolo a la edificación del pueblo de Dios, de la iglesia, la predicación, la enseñanza,
son tareas que están separadas solo para aquellos que poseen un don, que están capacitados con un don que le dio el Espíritu Santo. No todos separo, porque la alabanza la puede ocupar un creyente de buen testimonio, pero no todos los creyentes de buen testimonio pueden predicar. Y ese es un tema muy delicado. Y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo cuando yo le digo a ustedes que hemos visto personas, predicadores muy capacitados teológicamente, que manejan profundidades y conceptos muy elevados, que se paran en un púlpito y ponen un huevo. Dicen un disparate. Y usted dice, ¿cómo esta gente tan preparada vino y dijo este tremendo disparate? Porque no está capacitado con el don. Yo quiero separar eso porque hay muchos hermanitos que llegan a la iglesia, ven el pastor que rompe silla, que baja fuego y dice, eso es lo que yo quiero para mí. Creo que la predicación, al igual que el don de canto, que cantar, son posiciones que te dan notoriedad. Entonces yo quiero hacer eso. Y comienza y te lees 5 libros y comienza a ver videos y te paras en un púlpito a decir disparate porque no tienes el don de la predicación. Y eso es algo que no lo maneja el creyente. Los líderes están, no sé si es una pregunta, pero ya me fui. Los líderes son los que están diseñados, lo que le toca vigilar eso. Vamos a poner esto de ejemplo como si fuera una academia de pelota. Cuando el muchachito llega, que se mueve, que toma el guante, que tira la bola, el scout lo ve, el entrenador lo ve y dice, ese muchachito sirve para Cioretó. Quizá el niño llegó queriendo ser pitcher, pero el manager dice, no, tú no eres pitcher, tú eres Cioretó. Porque el manager conoce la cualidad. Entonces, el líder es el que tiene que capacitarse para conocer las cualidades de cada persona, para que no llegue la gente a dar pata voladora a la iglesia, que cuando llegue tú lo ubiques en tiempo y espacio y diga, mira hermano, aunque a ti te gusta cantar, tú hablas muy bonito, tú puedes ser el locutor de la iglesia. Aunque a ti te gusta cantar, yo veo que cuando tú tomas el micrófono, tú le agarras mucho el cable, tú sirves para sonidita. Mira, antes de que tú sigas, me acordaste el pastor Brunildo, que una vez, de hecho, lo entrevisté, que él habló de lo que tú acabas de mencionar. Él dijo que él inició en un coro, que ahí fue que conoció, de hecho, a su esposa, Diane, que ellos se transportaban a diferentes lugares en una guagua a cantar, y él estaba en ese coro. Y el líder de ese coro lo escuchó y le dijo, mira, la voz tuya no es para cantar porque tú cantas malísimo. La voz tuya es de locutor, le dijo. Y de ahí como que se le despertó a él eso. Y miren quién es Brunildo, es un tremendo locutor. Entonces, hay algo clave que tú dijiste, Ramón, y es descubrir, que el líder debe descubrir en qué área ese nuevo creyente es efectivo. En qué área ese nuevo creyente puede fluir. Ahora, hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué consecuencia puede traer para la congregación cuando se improvisa en áreas tan sensibles como lo es la adoración y la predicación? ¿Qué consecuencias podemos tener? Yo voy a decir una adelante. Una de las consecuencias para mí sería que el amigo que venga a la iglesia, en vez de sentarse a adorar a Dios, lo que va a querer irse. Porque si alguien está cantando malo, lo que va a decir, ¿para qué ponen esta gente a cantar aquí? O predicando, alguien que predique sin tener el don o sin estar capacitado, el nuevo creyente va a decir, pero ¿para qué ponen una gente que no está preparada? El amigo. Siguen ustedes. Porque mira, uno que ya tiene cierta madurez en el camino, uno entiende, es para Dios que lo está haciendo. Exacto. Pero alguien que no conoce eso y se lo está haciendo mal. Mira, yo quisiera citar algo aquí en la Biblia, que cuando ustedes hablaban, me llegó a la mente, y en el libro de Crónica, por lo menos también hay que leer la Biblia, ¿verdad? Claro, claro. El libro de Crónica, primera de Crónica, capítulo 25, cuando habla de David, cuando David compuso una banda en el pueblo. Todos sabemos que David era músico, y lo interesante es que David era un músico que lo hacía bien, porque cuando Saúl era atormentado, decían que busquen a un músico, pero que lo haga bien, que tañe bien. O sea, que David practicaba. David sabía tocar su instrumento, pero dice aquí en Crónica 25, el verso 1, primera de Crónica 25, 1, para ministrar la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf
Gemán, Jedutún, los cuales profetizaban acompañados de arpa, de lira y de todos los instrumentos. Y ahí menciona la lista de cuáles eran los hijos, pero hay algo que me llama la atención aquí en el verso 7, que dice, ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros. Habían sido instruidos para cantarle al Señor, o sea, ellos habían sido enseñados, instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle los turnos se echaban suertes, o sea, ellos se turnaban a ver quién le tocaba sin hacer distinción entre menores y mayores, entre maestros o discípulos. O sea, que se preparó ese equipo de adoradores y se capacitaron para eso. O sea, se asignaron primero los cabecillas, los que iban a dirigir las bandas, y luego, o sea, se capacitaron para la adoración. O sea que bíblicamente lo que estamos diciendo tiene asidero. O sea, es bíblico de que usted capacite a sus jóvenes, a su banda, a los que van a cantar, a los que van a tocar el instrumento, para que lo hagan bien para el Señor. Entonces, es muy poco valorado la adoración, lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias. Le restan relevancia, pero para mí es fundamental en una reunión, porque tampoco, disculpa que me vaya un poquito, tampoco tenemos una programación bíblica. ¿Me explico? ¿Cómo así? Me explico. ¿Cómo se hacían los cultos en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles? No existe un registro que diga, bueno, primero se oraba, luego venía una adoración devocional, un cultural, se cantaba el coro de ofrenda y luego alguien predicaba. O sea, no existe un programa, una programación bíblica, sino que nosotros hacemos una programación como consideramos más conveniente para el desarrollo del servicio. Por eso, no puedo decir, no, porque las cosas hay que hacerlas de esta forma o de tal forma, porque no, en la Biblia no dice de qué forma hay que hacerlo, pero sí hay que tomar en cuenta la relevancia de cada acción, la adoración, qué tan importante es en un servicio, y los que la llevan a cabo deben estar o no deben estar preparados, qué tan preparados deben estar. Entonces, ese es mi punto en cuanto a esa parte. A mí no me gustaría dejar en el aire el espíritu de la pregunta, que es cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir por un mal manejo en ese sentido. Yo diría que la consecuencia la hemos visto por años, y es una alabanza mediocre. Las dos lo uno, alabanza mediocre y enseñanza mediocre. Si tú tienes un predicador predicándote a la iglesia según lo que él entiende que la Biblia dice, ese creyente no está siendo enseñado en la Biblia, está siendo enseñado según ese disparatoso que estuvo ahí. Tú tienes un adorador que está más enfocado en cómo suena su voz que en el deseo de agradar a Dios con lo que dice. Entonces tú vas a tener un público ahí que se va a enfocar en cómo suena la voz y en no en lo que tú le dices. Y eso produce canciones que hablan de todo menos de los atributos de Dios. Y yo le pongo un reto a la generación de hoy, a la iglesia, porque todos somos adoradores, todos estamos llamados a adorar a Dios. El asunto es que el líder de alabanza tiene que tener una conexión especial con el Espíritu Santo. Por eso, una de las condiciones para un líder de alabanza es que tiene que tener conexión espiritual. Porque es la persona que con su tarea de alabanza va a envolver el pueblo para que lo haga. Sí. Entonces, si esa gente no tiene conciencia de lo que está haciendo, va a envolver el pueblo en lo que sea que le está haciendo. ¿Qué es parte de la capacitación? Entonces, tenemos canciones hoy en día que tratan de emociones personales, que hablan más de situaciones y experiencias personales que de la adoración a Dios. Yo pongo un reto a la generación de hoy: vaya hacia una iglesia ahora mismo, dele un lapicero y una hoja a cualquier miembro de la iglesia o ariéguelo y dígale, escríbeme ahí un atributo de Dios. Y estoy seguro que la mayoría no va a decir nada. Cuando la adoración se trata de eso, de elevar el nombre de Dios, ¿con qué? Con lo que yo siento, con lo que yo pienso, no, con lo que Él es. Entonces el adorador, Víctor, tiene que ser una persona bíblica. Y la consecuencia de no tener eso hoy en día
Esos son todos los disparates que estamos escuchando. Mira, algo que también se cuestiona mucho, que lo he escuchado. Ok, tú eres que lo hace bien, pero el que lo hace bien no está preparado, o sea, espiritualmente. Por eso tengo que poner al que no lo está. Ay. Esa es una excusa que también se usa. Mira, eso que acabas, disculpa Jan que te interrumpa, pero eso que tú acabas de decir, por ahí era precisamente que yo iba a hablar ahora, porque tenemos la otra cara de la moneda, que es personas que sí cantan bien, que sí tienen una voz, wow, melódica tremenda, pero tienen problemas, están en pecado, hacen y deshacen por ahí. Tenemos un Romeo Santos metido en la iglesia, tú sabes. Entonces, no está cantando muy bonito, no mete a la gente, y tú ves que a veces esa gente tienen hasta una versatilidad tan grande que hasta la gente comienza a hablar en lengua y cuando viene a ver está en pecado ese que está cantando. Esa es la otra cara de la moneda. Hay una cosa que se llama llamado. Cuando alguien tiene un llamado, Si tú tienes el llamado, esas cosas no van a ocurrir. Está la capacitación. Cualquiera puede capacitarse en lo que sea. Pero la iglesia funciona de que el que tenga el don, el que tenga el llamado, se capacite. Entonces, por eso tenemos ese que canta muy bonito, porque tiene atributos personales y materiales que lo hacen cantar bonito, pero no tiene la conciencia de lo que está haciendo. Eso es falta de llamado. Porque cuando tiene el llamado, es mala devoción que la práctica. O sea, es mala devoción que la tarea. Tú eres más devoto a Dios. Tú quieres adorar más a Dios que cantar. Sí. Tú quieres adorar más a Dios que cantar. Esa es la intención principal. Cuando tú tienes el llamado, tú te inhibes de hacerlo. Tú dices, mira, fulano canta mejor que yo. Pon a fulano. Pero tú tienes el llamado. Porque tú lo que quieres es que las cosas salgan bien. Este varón te encarna. Este varón lo que quiere es que le vean el Kelly. Es brillar lo que quiere. Entonces, todo eso es responsabilidad de los líderes. Los líderes son los que tienen que captar quién tiene el llamado y capacitar a esos que tienen el llamado. que voy, espérate, no te me aceleres. Que la pregunta siguiente. Estoy casi lanzando. Esta sillita se va a romper. Dios mío, qué locura. Mira, ¿qué papel entonces, Ramón, juegan y Jan, juegan los líderes de la iglesia? O sea, pastores, coordinadores o líderes de jóvenes, líderes de adoración, en el manejo de estas situaciones, porque estamos hablando de las personas, que pasan a cantar y no saben cantar, pero quien lo pone a cantar, ¿quiénes son? Los pastores y los líderes. Yo creo que tú te estás metiendo muy... No es que muy profundo, sino que cuál sería entonces el papel de esos líderes y de esos pastores. Por ejemplo, en mi caso yo diría, para ayudarlo en chin, porque me están poniendo como un chin nervioso ya. No, yo no. Para ayudarlo un chin. En mi caso yo diría que los pastores deberían poner a ese líder de adoración a hacer, vamos a llamarle así, casa de talento. ¿Cómo así? Bueno, tú el que sientas que sabe cantar, el lunes próximo vamos a hacer un ensayo donde vamos a probar todas las voces. El que entonces, de ahí se supone que si van 10 o 15, y en iglesia pequeña ponte tú que vayan 3. De esos 3, por lo menos uno va a salir cantando. Y si ese canta bien, entona bien, y va a tiempo, y tú le puedes inyectar oración, le puedes inyectar que se le entre, qué sé yo, ese espíritu de adoración genuina a Dios, y no solamente por el brillo. Ponga ese nada más y olvídate de los otros 2. A los otros 2 que se vayan a capacitar por una escuela de música. Ahí está Canción, ahí está una que está aquí en la calle Salcedo, con el Carmen. O sea, hay muchísimas escuelas de música. A lo que esos 2 se preparan, pongo a este que sabe cantar, porque ahí es que está el problema. Mira, por ejemplo, en nuestra congregación nada más canta una persona, que es mi hermana. Y mi madre, que también entona. Yo, gracias a Dios, tenemos esa ventaja, que mi familia... Casi todos por lo menos cantamos y aunque sea entonamos. Y vamos a tiempo. Pero quien mayormente canta es mi hermana. ¿Por qué? Porque es que ella es la que mejor canta de todo. Entonces, se supone que debe de sacarse, de entresacarse entre lo que mejores lo hace.
¿Qué ustedes me podrían decir respecto a eso? Mira, yo, como he sido director de algunas bandas, he tenido situaciones con personas y algunos me dicen, ajá, entonces uno no va a cantar. Porque eso, ¿cuáles son los que van a cantar? Los que cantan como querubines solamente. Y hay algo que se debe tomar en cuenta y es la intención. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú de verdad quieres hacerlo? Pues entonces prepárate para hacerlo. O sea, busca ayuda, capacítate, muestra que tú quieres hacerlo. Y no hay nada que mueva más a Dios que alguien dispuesto a hacer algo. En todos los aspectos. ¿Tú quieres predicar? Demuestra con acción que tú quieres predicar. Yo cuando impartía clases, yo medía a los estudiantes y identificaba cuáles realmente querían aprender y cuáles no. Y le dedicaba más tiempo a los que querían que a los que no querían. ¿Cómo yo me daba cuenta? Con una tarea. Practíquenme la escala de do. Miren, es esta. Venía uno, me hacía la de do, la de re, la de mi. Decía, está en eso. Quiere hacerlo. Está dando hasta un paso más. Sí. Tengo estudiantes que se me fueron hace tiempo. Ya yo tengo que ir donde ellos y decirle, mira, ¿cómo te te acuerdas? Porque querían. Entonces, así mismo es en la adoración. ¿Tú quieres hacerlo? Pues acércate a quien lo hace bien o quien sabe para que te oriente. ¿Y los líderes qué podrían hacer entonces? Bueno, los líderes, Ramón ahorita hablaba de que el líder es como un coach que guía, que identifica, no, tú das para piche, tú das para queche, tú eres todo. En esa parte hay que reconocer que hay líderes que no manejan el tema de la música y como tú mencionaste ahorita, deben identificar quién sí lo maneje y asignar a esa persona para que se encargue de ser quien identifique. Que ahí entra el tema de los roles. Uh-huh. Así, el líder no se carga tanto porque no tiene que estar en todo, sino que cada quien tiene una tarea y el líder solamente supervisa lo que cada quien está haciendo. Yo iba a atacar sobre esa parte porque nuestras iglesias son disfuncionales en ese sentido, que no hay una repartición de roles, como tú dices, que todo lo vemos sobre el pastor. Dos cosas. O la iglesia no está capacitada y el pastor, eso ocurre mucho en las iglesias muy pequeñas, que el pastor tiene hacerlo todo, en las iglesias que están comenzando, esa parte hay que manejarla. Pero en la segunda opción, que es la que más pasa, es que ese pastor no entendió cuál es su rol. Yo soy el ángel de la iglesia. Entonces, ser ángel de la iglesia es cargar con todo, nombrar a todo el mundo. O sea, yo creo que el pastor, con mucho respeto a ese ministerio, debe de sentarse en una silla y decir cuáles son mis capacidades también. Ok, yo soy pastor, tengo un llamado, me he preparado en la predicación, en la enseñanza de las escrituras, tengo algunos estudios en consejería, pero ¿qué otras cosas se necesitan en la iglesia que yo no tengo? ¿Yo sé de música? No, yo no sé de música, pero soy líder. Entonces, como líder tengo la capacidad de poder escoger a un músico talentoso con llamado que lo haga. Y si escojo a él que lo haga, entonces debo de darle libertad, confiar, no dejarlo solo, pero confiar en el trabajo que él va a hacer. Porque muchas veces pasa que los líderes de alabanza quieren organizar la alabanza en la iglesia y no pueden poner pastor. Y es porque el pastor está pensando en la hermanita que tocaba pandero. Exacto. No quiere quitar a la hermana que toca pandero porque esa hermana tiene 40 años dándole taque ahí. Pero desátame eso, Ramón, un poquito, porque me gustó ese tema. ¿Por qué entonces ese pastor no habla entonces con la hermanita y le dice, hermanita, nos vamos a organizar un poquito en la adoración? Así que el pandero no se va a tocar, sino que vamos a tocar la batería, vamos a tocar tal instrumento. ¿Por qué el miedo entonces? Pues puede haber muchos factores. Para mí... Quizás para cuidar a la hermana, ¿verdad? Para que no se vayan a la iglesia. Claro, para que no se vaya, qué sé yo. Bueno, eso hay que tomarlo con cucharita, Ramón. Mire. Hay que analizar lo siguiente. Las diferentes congregaciones que tenemos. Yo el modelo de congregación que yo veo viable es una congregación que inicia en base a otra congregación, que otra congregación le da
le da lo que se llama paternidad, mentoría, o sea, es como si fuera un satélite para esa, y esa sube, y esa congregación no se va a ver necesitada de liderazgo porque la madre le va a dar eso. Si sube así, esa congregación no va a tener problema. Ahora, tenemos muchas congregaciones que surgen de un hermano que dijo que Dios lo llamó y levantó una obra. Dios me dio una palabra. Imagínate esa hermana que toca el pandero malo, que llegó, que fue la primera miembro que yo tuve. Llegó, esa fue la que vendió habichuela con dulce. Esa fue la que hizo la que vendió chulito. Esa fue la que vendió boleta. Se hizo el templo. Pero esa hermana está amarrada de un pandero. ¿Tú crees que ese pastor va a ir donde esa hermana, que fue la que ayudó, para quitarla de ahí? Está difícil. Eso es un asunto delicado. Ahora, pastores, ya no vamos a cometer los mismos errores. Los mismos errores no. Vamos a comenzar a enseñarle a la iglesia que cada persona tiene una tarea específica en la iglesia, que no todos hacemos todo. Ahí es que está el detalle. ¿Qué usted dice? No, de acuerdo con Ramón, se deben definir los roles, se deben definir lo que cada quien va a hacer. En un barco, en cualquier esfera, institución, donde quiera, existe eso. No todos son capitán. Hay uno que se encarga de la limpieza, hay uno que se encarga de izar la vela, si estamos hablando de esos barcos de antes, antiguos. Pero Ramón ahorita tocaba algo muy importante, y es con referencia a salir de una iglesia con una cobertura. Yo soy partidario de entender el por qué hago las cosas. A veces hacemos las cosas porque simplemente así se han hecho toda la vida, y así fue que me enseñan, y así que hay que hacerlas. Pero ¿por qué se hacen así? ¿Tú entiendes? Exactamente. Entonces, la palabra copiar, la gente la ha mal utilizado. Si algo funciona, hay que copiarlo. Claro que sí. Si ambos estamos haciendo un invento, y tú haces una rueda y yo hago un cuadrado, y veo que la rueda tuya es más funcional que la mía, ¿por qué no puedo yo copiar tu rueda? Porque es funcional. Y lo funcional se copia, porque es lo que funciona. Y al final todo lo que queremos es un resultado, y se va a hacer con algo funcional. Entonces, Jan, ¿cómo yo podría entonces decirle a ese hermanito? O sea, necesito como una palabra clave que se le podría decir no solo a la hermanita del pandero, sino al nuevo creyente que viene mirando a Ramón, que está predicando muy bien, que viene mirando a Jan, que canta bien bonito, que Dios se mueve. ¿Cómo yo puedo decirle a ese hermanito o a la hermanita que toca el pandero que no todos nacimos para cantar y que no todos nacimos para predicar? ¿De qué forma factible yo podría hacer eso? Mira, Víctor, a mí me han tocado situaciones en las que he tenido que poner un stop. Es un poquito cuesta arriba, hay que tener tacto para hacerlo. Sí. Porque tú puedes hacer que un hermano se vaya de la iglesia por no saber manejar el asunto. Sí. Sin embargo, una vez me llamó un hermano y me dice, mira, ya yo me bauticé y yo quiero pertenecer a la agrupación, ya yo estoy bautizado, ya yo puedo cantar. Ya tengo paz. No, mire, espérate. Para eso hay un procedimiento. Yo creo que lo principal es establecer procedimientos. Cómo se hacen las cosas. O sea, mira, para pertenecer a la banda, a la adoración, se necesita esto. Tú debes cumplir con esos requisitos. Pero cuando no existe eso, entonces cualquiera puede entender que puede ser parte de la banda sin estar capacitado. Yo entiendo que se deben establecer protocolos para cada función. Y explicarle los protocolos a cada persona que quiera. Claro. Y usted, Ramón, ¿cómo podríamos manejar esa parte? Yo creo que la Biblia es la herramienta perfecta para dirigir una vida. Los seres humanos, los hombres, no estamos preparados, no estamos capacitados para dirigir la gente. O sea, tú puedes dirigir la gente con la ayuda de la palabra de Dios. Efesios 4:11. Y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
que jalar a ese hermanito y decirle, mira, hermano, Cristo, no yo, Cristo estructuró una iglesia y él la llamó cuerpo. Y los cuerpos tienen manos, los cuerpos tienen dedos, los cuerpos tienen pies. La mano hace lo mismo que el pie. Y ese hermanito va a decir, no, varón. Ah, pues mira, tenemos nosotros que identificar con ayuda del Espíritu Santo cuál es tu función en la iglesia. Si tú eres mano, si tú eres dedo o tú eres pie. Y si en caso de ser hermana de 40 años el pandero, pero pastor, yo tengo 40 años tocando el pandero. Pero tenemos que identificarlo, hermano. Porque ahora mismo estamos organizando la iglesia. Usted no está en desorden, está en desorden. Usted no está en desorden. Sí, porque vamos a cuidarla. Vamos a cuidarla. Entendamos que ella es producto de nuestra ineficiencia. Claro, claro. Ella es producto de nuestra ineficiencia. Y de un tiempo que no había preparación. Exacto. También. Entonces vamos a cuidarla. En el caso de la hermana de los 40 años con el pandero, es un proceso lento. Por eso yo apuesto más a la nueva generación. A que estas enseñanzas puedan llegar a gente que están incursionando en el ministerio pastoral. Que no cometan esos errores. Porque ya que esos errores que se cometieron, hay que vivir con eso. No estoy diciendo que nos resignemos, pero hay que trabajarlo al paso. Porque estamos trabajando con gente. Si tú le dices a un hermano de eso, se me va para otra iglesia. Se va. Sí, porque son ñoños. Es que han ligado esa función más que a lo espiritual, a lo emocional. Yo estoy ligado emocionalmente. Yo he escuchado gente que ha dicho, yo no me siento bien. Porque yo me sentaba en el banco de adelante y ya en la iglesia no hay banco, ahora hay silla. Ah, sí. Yo lo escuchaba. Eso ha traído problemas en muchas iglesias. Yo venía y me sentaba y yo no me siento bien. La iglesia hay que estarla renovando. Se está metiendo el mundo a la iglesia. Por eso. Y miren, yo soy de los que creo que cada cierto tiempo, cada pastor o cada líder debería ser, vamos a llamarle así, una casa de talento. ¿Cómo así? Bueno, hacer lo que dije ahorita, ver quienes cantan para añadirlo al coro. Ojo, no todo el que canta bien va a ser la voz principal, por ejemplo. Yo soy de los que creo que en este 2025 cada iglesia debería tener una agrupación. Y ustedes me dirían, pero Víctor, hay iglesias que no tienen pianistas, que no tienen guitarristas, que no tienen bateristas. Sencillo. Yo estuve predicando en una iglesia hace un par de meses atrás, que tenían una agrupación de 4 jóvenes que cantaban. ¿Adivinen con qué? Con pista. Y esa era la agrupación. La agrupación que pase por aquí. 4 muchachas y 2 de ellas eran la voz principal. Las otras 2 solamente hacían el coro. Con pista. Entonces, no hay excusa en pleno 2025 para usted dejar a esa persona hacer ese desorden. Porque yo le voy a ser sincero, yo soy músico también. Y cuando yo estoy orando al principio del culto, o en cualquier momento que estoy orando, y yo escucho ese desastre, que el hermano va por aquí, el músico va por allá, o que en la predicación el predicador está saltando con lo que era que nadie se atrevió a hacerlo, yo no me puedo concentrar. Eso me pasa a mí mucho. Óyeme, por más que yo quiero, Jan, yo agarro y yo digo, Señor, pero yo hasta me he tapado los oídos así, disimuladamente. Padre, yo quiero orar, yo quiero concentrarme, pero cuando ya tú tienes el conocimiento exacto y sabes de música, es imposible tú conectarte. Entonces, los pastores, esa es otra cosa. Yo en lo personal creo que no todo el mundo nació para estar predicando. De hecho, hay iglesias que solamente predica el pastor, la pastora y 1 o 2 de los líderes, de los diáconos. ¿Por qué? Porque yo estoy en cierto sentido de acuerdo con eso, porque no todo el mundo se puede parar a ministrar y en segundo lugar no todo el mundo está capacitado para eso. Ahora, después de capacitarte y ver cómo lo hace también, porque esa es otra cosa, hay que ver cómo tú lo haces. Vamos a ponerte en un culto que hagamos en una casa para ver cómo tú predicas, claro. Y dependiendo cómo tú fluyes, ahí se te va dando una oportunidad, pero no todo el mundo nació para eso. Yo sé que voy a encontrar opiniones en contra, más con los predicadores, pero yo me mantengo firme.
de que tú puedes capacitarte para predicar, pero no se aprende a predicar. Predicar, cuando hablo de predicar, hablo de la enseñanza, de predicar en un púlpito a la iglesia. Predicar es un don de Dios. Y mira, Víctor, yo prefiero ver los únicos 3 predicadores que hay en mi iglesia todas las semanas, los únicos 3, por orden, verlo en un orden espiritual y no escuchar 40 por sistema. Porque esos 3 me van a edificar, pero esos 40 van a deteriorar la iglesia de una manera tal que la va a convertir en una iglesia sin identidad. Que tú le preguntas al miembro, tú le preguntas, ¿cuáles son los fundamentos de esta iglesia? ¿En qué ustedes creen? Y uno te va a decir que Cristo es el Salvador, pero te va a salir con un disparate otro, porque por medio de la predicación se enseña la palabra de Dios. Entonces, yo soy muy celoso con el tema de la predicación. Ya con la alabanza lo que se necesita es servidores, personas que quieran servir, y yo creo que el líder tiene que identificar eso. ¿Quiénes son los que quieren servir? No necesariamente el que lo sabe hacer, porque el que quiere servir y va a servir ahí, se va a interesar por capacitarse. Claro. Yo he estado en lugares, Víctor, donde hay muchachos en los grupos de adoración que por regular ese tipo de gente lo ponen con el micrófono más bajito para que no se oiga. Que no necesariamente manejan buenas técnicas vocales. Sin embargo, cuando le toca la única alabanza que le dan a ese joven, otra cosa se siente, porque no es lo mismo una gente con el llamado que una gente con la habilidad. Así es. Claro. Entonces, la iglesia tiene que enfocarse en buscar gente con llamado, porque la habilidad se adquiere. En mi etapa de líder juvenil, yo estuve en muchos lugares y me encontré con muchachitos aprendiendo a tocar, tocando malo. Y ha sido de gran victoria y gran gozo yo ver muchachos de eso hoy en grandes agrupaciones que andan por el mundo tocando. Tremendo. Hay una joven, no voy a mencionar su nombre, pero hay una joven que está muy popular. ¿Cómo se llama? No, voy a mencionar su nombre. Creo que es Raiza, la morenita. Esa joven pertenece a mi concilio. Y algo que yo siempre enarbolé de la joven, que en los campamentos yo le veía ese deseo como de participar, de hacerlo. O sea, no el deseo de que me vea la cámara, sino de, sí, yo lo hago, sí. Y le dábamos participaciones en momentos donde no había mucha gente. Sin embargo, vemos la adoradora que esa muchachita hoy en día. Y es por eso, porque hay un llamado. Entonces, vamos a enfocarnos en el llamado. Como líderes, ser buenos scouts, ser buenos managers, saber a quién pongo. Y esa gente tiene que someterse, porque si no se somete, entonces, ¿qué estamos? Excelente. Tengo 3 preguntas para culminar. Ya el tiempo se nos está yendo. La primera pregunta yo quiero ver si nuestro hermano Jan nos ayuda ahí. La primera pregunta es la siguiente. Dale, Jan. En pleno 2025, siglo XXI, ¿usted cree, hermano Jan, copastor, de que este sistema que se utilizaba desde el 80, de los años 60, 50, 90, el devocional, el cultural, me refiero a ese sistema? La programación. Exacto, esa programación. ¿Tú crees que se debería seguir utilizando? Porque yo sé que ese sistema se hizo para darle oportunidad a los hermanitos. Ese sistema está para eso. Entonces, ¿tú crees que debería seguir funcionando en pleno 2025? Como dije ahorita, eso hay que tomarlo con cucharita, porque nuestras iglesias, nuestro entorno, se rigen por ese programa. Nosotros crecimos en esa programación. Sin embargo, yo ahorita mencioné algo, y es que no existe bíblicamente cuál es la programación por la cual se debe dirigir un servicio. Ahora, sí hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué se hacía en una reunión? Cuando se reunían los discípulos, ellos oraban, ellos adoraban y ellos exhortaban la palabra.
Cantando sin sal. Yo entiendo que son actividades propias de un servicio: la oración, la adoración y la predicación. Ahora, el orden no necesariamente tiene que ser ese. Ese es para tener un control hasta con el mismo tiempo, para no exceder, porque cada programa, cada actividad tiene un tiempo estimado, y así cumplimos con un tiempo de 2 horas, hora y media, que es lo que se lleva a cabo. Entonces, me gusta actualizar, me gusta que se haga dinámica, que el culto no se haga monótono, que el culto sea inspirador. Pero entiendo que no necesariamente debemos estar amarrados a ese programa que tradicionalmente ya entiendo que va en decadencia. Debemos actualizar y esas actividades implementarlas de otra forma en el servicio. Excelente. Yo, antes de pasar a Ramón, yo sostengo lo que acabo de decir hace como unos 5 minutos. Yo dije que yo soy de lo que creo que en pleno 2025 cada iglesia debería tener una agrupación, aunque sea con 2 gente que cante y con pista, por ejemplo. ¿Por qué? Si no tienen los instrumentos, lógico, y quien lo toque, porque a veces hay iglesias que tienen los instrumentos y no hay quien lo toque. Entonces, ¿por qué yo creo que el sistema de una agrupación es el mejor sistema? Porque a una agrupación tú le dices: mire, muchachos, el culto comienza a las 7:30. Ustedes tienen hasta las 8:15, un ejemplo, para adorar. O sea, estamos hablando de 45 minutos para ustedes adorar. Esa agrupación va a iniciar la adoración y va a terminar ese momento de adoración o de cánticos, y le va a entregar a esa persona. Entonces, nos quitamos el tener que fulanito y fulanito le toca el cultural el viernes, fulanito y fulanito el devocional, fulanito la lectura de la escritura, y ve el hermanito que ni sabe leer bien a leer todo, que la gente ni entiende. Entonces, es lo que yo creo. Nadie tiene que compartir mi idea, pero en pleno 2025 creo que cada iglesia, por más pequeña que sea, debería tener ese sistema para que los cultos sean más organizados y se den mejor. Mira, yo creo que la programación en cuanto a la liturgia, en cuanto al culto, tiene que ver mucho con la comunidad de fe. El grupo al que tú estás dirigiendo. Tiene que ver mucho con eso. Yo no podría decirte que ese sistema se debe descartar en todos los casos. Lo que sí yo creo que hay que enfocarse en que el culto al Señor debe tener calidad. Entonces, pensando en un sentido de calidad, tú identificarías las programaciones correctas para el culto. Hay algo que le ha hecho mucho daño a nuestros cultos, y es la rutina. Porque tú puedes tener un culto muy buen programado, con actividades buenas, pero si esa actividad tú la repites el año entero, tú vas a tener una iglesia cansada, llena de rutina. Monotonía. Un coro que canta bonito, pero la gente ya sabe que a las 10 va el coro. Entonces, no es que el cultural y el devocional le hace daño a la iglesia. Yo creo que en este tiempo actualizado, eso quizás no funcione tanto para el tipo de personas que tenemos ahora. Una gente que no te oye una nota de voz de más de 20 segundos. El cambiarte tanta gente en el programa, eso a nosotros que tenemos la mente tan rápida por la vida que llevamos, eso no nos deja enfocarnos. Recuerden que todo eso va antes del mensaje. Para mí lo más ideal es adoración y mensaje en los cultos centrales de la iglesia. Adoración y mensaje. Ahora bien, la comunidad de fe tiene que reunirse. La junta de la iglesia tiene que reunirse y elegir un tipo de programación, un sistema que funcione y que saque a la iglesia de la rutina. Ok, tenemos el coro organizado y cantan bonito. Bueno, este mes vamos a dar un cultural y un devocional para sacarlo de la monotonía. Pero en ese cultural y ese devocional, los hermanos que participen van a dar calidad. Porque no es que vamos a volver a hacer lo malo para sacarlo de la rutina, no.
calidad en todo lo que se hace, que la palabra que se dice del púlpito, esto es para Dios, de verdad se le dé importancia, que es para Dios es lo mejor. Quiero hacer otra pregunta porque ya el tiempo se nos está yendo. Quiero que me respondan de manera puntual y que no seamos ya muy extensos. La otra pregunta es, ¿por qué si los pastores quieren calidad en sus iglesias, quieren que se cante bien, quieren que se toque bien, por qué esos pastores entonces no le ayudan a ese hermanito a pagar esa escuela de música, a decirle, mano, yo de la ofrenda de la iglesia te voy a poner la mitad, o yo de lo mío personal te voy a poner la mitad y tú buscas la otra mitad? Eso es una pregunta. ¿Qué ustedes me opinan acerca de eso? Pastor, yo creo que No, pero ustedes tienen tiempo, vamos a decirlo así, bregando con eso. Entonces yo quisiera que ustedes me digan algo, qué sé yo, ¿por qué ustedes creen? Ahora, yo le voy a decir desde mi punto de vista. En lo mío, en lo personal, si alguien se me acerca o yo veo que alguien tiene el talento, y lo he dicho y lo retengo, yo quiero aprender esto. Mira, yo hago un esfuerzo por ayudarles, hermano, a pagar esa escuela de música. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una siembra. Es verdad que hay gente malagradecida, que tú le pagaste la escuela de música y se te van de la iglesia. Se te van por otro lado. se te van hecho música. Exactamente. Pero si yo veo que hay un corazón, qué sé yo, fiel de esa persona y tiene talento, yo no tengo problema en ayudarle. Ahora, hay iglesias que apenas le da el pastor para pagar el local. Y hay otras que ni le da para pagar el local de la iglesia, sino que el pastor tiene que poner la mitad. Porque la ofrenda, el diezmo, lo que entre, no da para nada. Esas situaciones te hablan de identificar prioridades. Eso es importante. Vamos a identificar prioridades porque si para mí no es una prioridad que la música suene bien, entonces yo no voy a invertir en música. Uh-huh. Yo creo que en el punto. Si ese pastor o ese líder no puede identificar que ese ámbito debe tener calidad, porque no es que el pastor es mediocre, es que quizás no ha visto eso. Para él cree que la iglesia está marchando bien con un buen mensaje y el tipo está bien preparado y da buen mensaje y no se ha fijado. Entonces es sentarte y fijar prioridades. En cuanto al ámbito económico, yo no quisiera hablar mucho porque nosotros conocemos las realidades de nuestras iglesias. Sí. Entonces, ya ese es otro tema. Ya ese es un tema de que las iglesias tienen que reconocer, las congregaciones tienen que reconocer que con el diezmo y la ofrenda no basta. No basta. O un hermanito que le diga, pastor, yo le voy a ayudar a fulano. La iglesia tiene que hacer proyectos, hacerse sostenible. Eso es un tema que nadie lo quiere tocar porque yo conozco un pastor que puso un colmado y lo criticaron. ¿Cómo va a ser que un colmado en la iglesia? Este colmado de la iglesia. Y lo criticaron y el pastor lo trasladaron de ahí, se lo llevaron. ¿Y quién vino? Otro pastor ahí. Y la iglesia está de plato, tiene su blog, sin tener que pedirle un peso a nadie, sin tener que pedir una bichuela con dulce, porque la iglesia tiene un proyecto económico que la sostiene. Realmente. Ahí no hay que hablar de que vamos a orarle a Dios para que mande la silla. No, ahí tenemos un negocio que nos va a generar en el año 200, 300 mil pesos para comprar la silla. Entonces, como las iglesias no tienen un buen desempeño económico, quizás el pastor no piense en pagar una escuela de un músico, porque quizás esa cuota de música es la cena del pastor en la noche. Sí. Exacto. Entonces, muy la perfecto. iglesia sí tiene que reunirse y fijar eso como prioridad, porque realmente hay muchas iglesias que no entienden que la música es necesaria para el desarrollo del culto. Eso es así. ¿Y usted, hermano, ya? Yo entiendo que sí. Nosotros hemos sido partícipes de enseñanzas acerca de cómo tener una iglesia funcional, y uno de los puntos principales es realizar cultos inspiradores, porque a veces realizamos cultos por tener programación, pero yo entiendo que el culto debe ser
una actividad donde el que llegue se sienta bien con lo que se está haciendo. Porque a veces hacemos servicios simplemente para cumplir con una programación de la semana y ponemos parte, distribuimos, tú te tocas ciertas cosas, pero cuando tenemos cultos inspiradores nos vamos a enfocar en menos cultos, pero de mayor calidad. ¿Y qué requerimos para que eso se lleve a cabo? Una buena adoración, un buen sonido. O sea, ahí vamos a ir Espérate, ya, porque me tocaste un tema ahí, que es la última pregunta. Entonces, si tú me estás hablando que vamos a tener buena adoración y me mencionaste buen sonido, ahora va la pregunta para allá. ¿Por qué entonces yo lo he visto? A mí nadie tiene que contármelo, porque uno, o sea, soy predicador, he predicado en bastante iglesia y lo he visto. ¿Por qué los pastores, muchos, no todos, esperan a que la bocina le dé el último sonidito, varón, para poder cambiar esa bocina? O sea, es algo que yo he visto y yo digo, wow, pero ¿cómo es que este pastor, porque aún los mismos miembros, el mismo pastor, soy yo que pienso así, debería escuchar y decir, ven acá, pero tú como que se está escuchando feo, se le dañó el Twitter, se le dañó la corneta, el driver, la bocina te explota. O sea, quizás muchos dirían, eso tú quizás lo sabes discernir porque sabes un poco de sonido, pero no. Los pastores, hay muchos pastores y líderes que saben que la cosa está así. Y no por lo menos hablan con la iglesia, decir, hermano, tenemos que comprar una bocina de 8,000, 12,000 pesos. Mira, ¿por qué eso pasa? En mi caso, yo no tengo esa situación. Mi pastor siempre está encima del sonido. De hecho, está más de lo que debería. Siempre mi pastor está encima del sonido. Siempre me aborda. Necesitamos esto, un buen sonido. O sea, yo con esa parte, en la congregación donde pertenezco, no tengo situaciones, pero sí, Víctor. Las iglesias a las cuales comúnmente confraternizamos, vemos esa situación, como esa dejadez en cuanto al sonido, y ignoran de que un mal sonido también interrumpe un buen mensaje. Claro. Porque tú no te concentras. Cuando tú tienes ya controlado el sonido, tú puedes sentarte a escuchar un buen mensaje y no vas a tener el problema de que no se escucha bien lo que está predicando el pastor, exacto, el líder. Entonces la iglesia al final no tiene el objetivo que es ser edificada, queda sin fruto porque ni siquiera el mensaje se puede exhortar con fluidez. El amigo que entra ni va a entender qué es lo que dice el pastor. ¿Qué usted dice, Ramón? Prioridades, señores. Prioridades. Si para mí, si en mi mente y mi corazón yo creo que lo que se está haciendo eficiente con esa bocinita que suena como una araña, que suena como una abeja. Si yo siento que con eso estoy haciendo el trabajo de Dios, yo no voy a cambiar la bocina nunca. Hasta por que no tire hipo, entonces. Por eso, atención, hermanos cacones, hermanos cabezones, ustedes son necesarios en la iglesia. Eso lo arregla un hermano cabezón, de esos hermanos rebeldes, de los que los pastores no soportan. Eso lo arregla un rebelde. El que se para y dice, ve acá, y en esta iglesia, ¿y qué es lo que pasa? No podemos comprar una bocinita, Sí, porque muchas veces... los zapatos son necesarios. Sí, porque muchas veces el pastor, señores, con todo respeto al ministerio pastoral, porque es un ministerio que, por lo menos en República Dominicana, se ha manejado así por muchos años, y es algo que ya vimos que es infuncional, pero ha sido difícil de cambiar. Y es que yo abandono mis... Me voy a meter en rojo. Desata, varón. Yo abandono lo que le da de comer a mi familia, porque antes de pastor yo soy padre de familia. Yo abandono mi sustento y me voy a trabajarle a Dios. Sí, pero mi responsabilidad principal la tengo encima. Entonces no es verdad, Jan, que si en la iglesia hoy entraron 2,500 pesos, yo te lo voy a dar a ti para que lo junte ahí para comprar una bocina, cuando los míos tienen que comer arroz y habichuelas de carne. Está fuerte eso. Ah, pastor, pero que el pastor nada más quiere comer. Ajá, y si no como, ¿qué pasa?
Entonces, Cierro la iglesia y me voy. entonces, hay que apelar a los proyectos de iglesia, a que el pastor se haga de un equipo de trabajo dentro de la iglesia que le permita a él desarrollarse laboralmente. ¿Me van a crucificar? No, que el pastor no puede trabajar. Yo creo que sí. Hay un momento, hay una etapa donde tú no tienes que trabajar. Yo creo que tú no tienes que trabajar cuando tú tienes tu vida resuelta. Que tú no tienes fe, Orlando, que Dios... No. Conozco miles de casos de hermanos de otros pueblos que vinieron y lo dejaron en el parque. Y le dijeron, mire, aquí es que usted va a pastorear. Eso era ahí. Y gloria a Dios por esa gente que se fajaron. Pero ese sistema no nos ha ayudado, ese sistema nos ha hecho mediocre. O tenemos iglesias con falta de mobiliario, o tenemos pastores con familias destruidas porque las finanzas no le ayudaron. Es un tema de finanzas. Sí, pero yo creo un tema de finanzas. Yo creo que se debe capacitar más bien a la congregación, a concientizarlo, porque también está el tema de que, por ejemplo, nosotros que somos empleados o tenemos negocios propios y eso, nos damos cuenta de que la cotidianidad nos envuelve mucho. Y yo no pretendo que alguien que esté pastoreando, que me va a dar una palabra cuando yo vaya y me siente allí en una silla, esté tan arropado de compromiso como yo. Por eso yo no favorezco tanto esa parte de que el pastor también trabaje, sino que la iglesia esté consciente de que él es quien va a traer alimento espiritual a nosotros como ovejas, y nosotros debemos también sustentarlo a él y a su familia. Yo tengo que hacer una nota aclaratoria en ese sentido. Yo me refiero a pastores de iglesia que su membresía no puede con la iglesia, no sustenta. Porque ya en iglesia donde la membresía está fuerte, donde la membresía es buena, donde entra una dotación buena económica, si no hay buena bocina es por falta de administración. Exactamente. Ya es otra cosa. Entonces, muchachos, un mensaje final que ustedes le den cada uno a su cámara, a esos pastores, esos líderes que necesitan o que escucharon este podcast porque dijeron, vamos a ver qué es lo que me están hablando a mí de devocional, de estos muchachitos, de lo que yo tengo 40 años haciendo y me funciona. Un mensaje que ustedes le den a su hermanito para que puedan actualizarse, para que puedan, qué sé yo, hacer reuniones, hacer captación de talento y todo eso, cada uno a su cámara. Mi hermano Jan, hacia allá. Bueno, yo puedo decir que lo principal sería definir roles, hacer evaluación, reuniones periódicas con la membresía, crear proyectos, como Ramón habló, proyectos de iglesia. En mi congregación hemos hecho eso y ha sido funcionar. Y lo que funciona se repite. Lo que funciona hay que ponerlo en práctica, porque funciona. Amén. Atención, pastor, a ti que se te está cayendo los cabellos, a ti que está quedando calvo, que la presión se te sube a 200. Tengo palabra para ti, escucha. Mire, lo primero es entender que me llamó Dios. Y me llamó Dios no para que yo le esté preguntando a Dios todos los días qué voy a hacer, sino que me llamó Dios porque Él me capacitó en una tarea. O sea, desarróllate en esa tarea, pastor. No tienes que hacerlo tú todo. Escoge personas idóneas que te ayuden. Sé alguien que escuche a los otros, que pueda tomar sugerencias, porque las ideas de los demás pueden, quizás, no todas son buenas, pero el cúmulo de ideas puede formar una base para que tu iglesia crezca en todo el sentido de la palabra. Aquí estamos hablando de ámbitos de sonido, de música, de cantores, de predicadores, pero las iglesias que tienen deficiencia de eso es porque en la base también están deficientes. Entonces, cree en ese Dios que te llamó, ejerce ese llamado, ese liderazgo que tienes, ejerce la autoridad de Dios y organiza tu iglesia utilizando esas herramientas, y a largo plazo vas a tener un buen resultado y te vas a poder sentar en la silla y decir, gracias, Señor, que no se me caen los cabellos.
Excelente, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que si los pastores lo toman no por el lado del tizón, sino por el lado exacto, donde no quema. Yo sé que esto que se ha hablado aquí va a ser de mucha edificación para muchos pastores que tienen ya más de 15 años, muchos pastoreando y sienten como que la carga de la iglesia está encima de ellos como tal, pero forme líderes, forme agrupaciones, forme gente que cuando usted parta de esta tierra, aunque usted no va a pensar en nada de eso cuando se vaya de aquí, pero que usted pueda dejar un legado cuando usted se vaya de aquí y que esa iglesia pueda seguir siendo funcional aun cuando usted parta de esta tierra y pueda decir: tengo gente capacitada para cantar, tengo gente capacitada para predicar, puedo yo como pastor irme este fin de semana con mi familia de resort y dejar al líder fulano que predique, a fulano que cante. O sea, eso le va a ayudar a usted como pastor para que vaya más ligero en su ministerio. Así que bendiciones y muchas gracias por llegar hasta este minuto. Esto fue la Cápsula Podcast. Comparte con otro para que pueda ser bendecido. Dios te bendiga mucho.